Sí, muy buenas noches Hola, para profe. todos. Señor. Profe, qué pena interrumpir, traté de conectarme antesito. Profe, que yo esta tarde me conecté a la sala de chat sincrónica y no encontré a Sí, no, nadie. se hizo la transición de los horarios Ok. el día de ayer con el ingeniero Juan Carlos, entonces por eso no Sí. estuvimos hoy en las salas de atención sincrónica, Ah, pero pues igual ok. puedes comentar cuál es tu inquietud antes de Sí, iniciar. profe, es algo rápido. Es que yo estoy solicitando el apoyo del segundo semestre del 2026. Yo le compartí al correo el, el documento para firma. El formato, sí, señor. Sí, señor. Entonces era eso. Quería también comentarle por chat, pero bueno, ya sé que está pendiente, ya tiene la información y ya quedó más tranquilo. Joan, ¿sí? Javier, Javier Amaris. sí, señor. Todos tienen claridad que para presentarse a la convocatoria deben cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Sí, ¿Tú profe. revisaste que cumplan los requisitos? Sí, yo lo revisé. O sea, no tienes en este momento pendientes, tendría que revisar si tienes pendientes a nivel eh, académico. Ok, ¿Listo? listo, profe. Yo reviso, el día de mañana reviso y te envío. Tienen plazo hasta el 26, ¿no? Sí, Pero, profe, hasta el 26. listo, yo reviso entonces mañana a primera hora y les respondo el correo considerando pues que se da cumplimiento, ¿no? A, Ok, a los requisitos. listo, profe. Muchas En gracias. el documento dice puntualmente que de acuerdo con el seguimiento académico informativo realizado, el aprendiz primero ha dado cumplimiento a las actividades de formación programadas durante el mes en el que se firma la constancia, en el mes de junio. ¿Listo? De junio, sí, señor. Mantiene asistencia y participación de acuerdo con los lineamientos institucionales, no presenta novedad en plataforma de Sofía Plus, no presenta deserción reportada por la coordinación académica y han cumplido con la entrega de las actividades en las fechas establecidas en caso de que presenten plan de mejoramiento por algún motivo. Esas son Las condiciones. sí, lo que se establece para que yo como instructor líder de la ficha proceda a firmar el formato. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, pues, muchas gracias. Ok, perfecto. Sí, es que no había tenido la oportunidad de revisar el correo, que tuve un inconveniente de acceso por contraseña. Entonces, hasta hace unas horas logré hacerlo. Me percaté de esos correos. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, sí, señor. Entonces, antes de dar inicio a la sesión de hoy, que se llama Factores de Diseño de una Red Inalámbrica, quiero revisar con ustedes la plataforma. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. El jugador del partido no toma nada. No confía en su gol y Gatorade, electrolitos y carbohidratos para hidratar a tu Por favor, me colaboran con los micrófonos, muchachos. Gracias. Listo, entonces lo que quiero que revisemos es las fechas y las actividades que tenemos para esta semana y la siguiente. ¿Listo? Recordarles, por favor, la entrega oportuna. También quiero hacer referencia a la situación que se presentó en plataforma para la evidencia correspondiente a el taller con interpretación de planos, que presentó esa novedad aquí en plataforma, ¿sí? Esta evidencia fue creada nuevamente, por eso le solicité a ustedes y les envié a través de WhatsApp el listado de las personas que habían realizado la presentación de la evidencia y habían aprobado
¿listo? Para que hicieran nuevamente el cargue y poder registrar la puntuación o la evaluación y la retroalimentación correspondiente, ¿listo? Esto es algo muy atípico que ocurra, pero ocurrió y nos ocurrió para esta ficha. Entonces, también les iba a indicar que para esta evidencia de lista de chequeo estaba habilitada y yo ayer la deshabilité, la oculté y le informé a la vocera que pues, les indicara a ustedes en el grupo lo que ustedes tienen, les indicara que por favor pues no presentaran la evidencia. Ella se habilitó el 22, según cronograma está habilitada del 22 al 5. Entonces le dije que por favor les informara que no presentaran aún la evidencia. ¿Por qué? Porque estábamos solucionando un problema similar a la evidencia anterior. Entonces, para evitar, minimizar la posibilidad de que ocurriera lo que ocurrió con la evidencia de taller, pues se creó nuevamente, esa evidencia de lista de chequeo. Ya está sin ningún inconveniente para que ustedes puedan adelantar la presentación de la evidencia. Recuerden que es del 22 al 5, o sea, esta semana a la siguiente. Tienen todavía 2 semanas para avanzar en la construcción de esa evidencia. Ustedes tenían una evidencia de video expositivo sobre las topologías estudiadas y cierra el 25, ¿no? O sea, mañana, para que tengamos claridad sobre eso. Y pues de taller se dio la ampliación hasta el 21. Varias personas no realizaron la presentación. Es importante que demos cumplimiento a las fechas para pues evitar los llamados de atención correspondiente, la correspondiente o posterior vinculación a un plan de mejoramiento. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Inconvenientes que hayan tenido hasta el momento en esto? No, algunos aprendices comentaban que si era posible cuando ellos envían evidencias, pues antes de que se cerrara la fecha, si era posible que se les pudiera calificar para ellos saber qué pueden mejorar. Ok, pero han presentado demora en qué componente, bilingüismo, el técnico. Nosotros como instructores tenemos 2 días para hacer la correspondiente evaluación de retroalimentación, ¿sí? Pero si se está presentando alguna situación, pues le informan por favor a la vocera y la vocera me indicará cuáles son esas novedades. Recuerden que la vocera es el portavoz del grupo, ¿sí? Y ella canaliza ese tipo de situaciones para que yo como instructor líder pueda darle solución, ¿listo? Y estén atentos, por favor, a los anuncios que se publican en plataforma. Los anuncios que se publican en plataforma, porque pues hay información que se trata igualmente de replicar en el grupo de WhatsApp, pero de pronto se omite en algún momento. Entonces es importante revisar también ese canal, ¿listo? Sí, traten un chico de evitar presentar las evidencias sobre ya el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita esta lista de chequeo ustedes tienen 2 semanas. No vayan pues no esperan hasta el 5 de julio para presentar esa evidencia. Para que pues tengan el espacio de ajustar si se requiere el ajuste para poder aprobar. ¿Listo? Igualmente, pues estar atentos a las evidencias de las otras componentes, ¿no? O sea, estamos ahorita en el componente técnico, bilingüismo y matemáticas, ¿no? Entonces, para que por favor recomendarles nuevamente que estemos atentos a eso. La sesión de hoy es factores de diseño de una WLAN. La idea es que nosotros
en el componente técnico vayamos complementando pues, el material formativo que está en plataforma y también pues presentar, la idea es presentar en estas sesiones información adicional, ¿no? La idea es que ustedes también realicen la revisión del componente, perdón, del material formativo y que avancen en el proceso, ¿no? El ingeniero Juan Carlos les presentó a ustedes, les ha presentado el simulador Cisco Packet Tracer para que vayamos revisando también. Los que aún no tienen experiencia o nunca han trabajado con el simulador, pues para que lo vayamos explorando, porque seguramente vamos a hacer simulaciones más adelante, ¿no? Entonces, Cisco Packet Tracer simulador para nosotros poder hacer configuración y revisión, exploración de topologías, ¿no? En diferentes escenarios. Nosotros vamos a trabajar VoIP, vamos a trabajar redes inalámbricas, pero en algún momento pues se requiere la configuración, ¿no? El ingeniero Juan Carlos me indicaba que les había presentado a ustedes la configuración de un router inalámbrico en Cisco Packet Tracer. Eso fue ayer, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y quiero escuchar de ustedes, ¿se les ha dificultado en algún momento ese simulador? ¿Sí lo han explorado? ¿O no lo han explorado? Lo descargamos. Yo lo tengo descargado, yo he trabajado algo de redes con el simulador, pero sin embargo la información que él nos proporcionó ayer es más amplia. Entonces sí quedaron algunas dudas, algunos aprendices decían que pues que sí tenían dudas, pero pues ya tocaba como empezar a hacer sobre Packet Tracer, a ver cómo iban ellos mirando a ver si se podía o qué fallas tenían para ejecutar en Packet Tracer. Nosotros, sí, nosotros ahorita estamos revisando o los resultados de aprendizaje que estamos cubriendo en las competencias, en estas competencias. Si ustedes recuerdan, yo les compartí a ustedes una imagen para que tuvieran un contexto más claro sobre la guía de aprendizaje, ¿sí? Las competencias normalmente tienen 4 resultados de aprendizaje, ¿sí? Pero en las guías se habla de una competencia, se cubre una competencia, pero solamente un resultado de aprendizaje. Nosotros en presencialidad de la metodología, bueno, depende del centro de formación también y de cómo se haya establecido la ejecución, la planeación, nosotros ejecutamos los resultados de aprendizaje de manera continua, ¿sí? Es decir, la competencia, estamos en competencia de redes inalámbricas y ejecutamos las 4 competencias. Pero pues aquí la estructura es algo diferente. ¿Por qué hago la referencia? Porque en este momento se han percatado que estamos como en un proceso introductorio, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos viendo de redes inalámbricas en este momento. Estamos explorando según cómo está establecido acá, según cómo está establecido aquí, nosotros estamos viendo inicialmente pues una lista de chequeos, ¿sí? De inspección de infraestructura física. Estamos mirando y posteriormente, vamos a hacer un informe de planeación de implementación de red inalámbrica. No, por el momento no estamos hablando de configuraciones, ¿sí? Configuraciones. Entonces, por eso las evidencias están más enfocadas a ese proceso introductorio. Obviamente con ya algo técnico, ¿sí? Porque estamos en un tecnólogo. Pero hago referencia a esto, les indico esto para que de pronto no se vayan a sentir un poquito ansiosos por el tema de que ya vean configuraciones en algunas sesiones, ¿sí?
porque pues ustedes van a tener el espacio seguramente más adelante para ya con más calma avanzar en eso. Pero sí lo de la simulación es muy importante, el simulador, perdón, es muy importante que vayamos descargándolo, explorándolo, consultando información, lo básico, ¿sí? Mientras de pronto llegamos al proceso ya de hacer algunas configuraciones más elaboradas. Pero sí que conozcamos dónde están los elementos, un computador, cómo le asignó. Bueno, en ese momento de pronto no tenemos el concepto de direccionamiento IP, pero pues que tengamos la posibilidad o hagamos el ejercicio de explorar la herramienta, ¿sí? De dónde yo ubico un computador, dónde ubico un router, dónde ubico un switch, y que pues en este punto ya tengamos claridad sobre esos elementos, ¿no? Conceptualmente hablando. ¿Para qué me sirve el router? ¿Para qué me sirve el switch? Porque pues no vamos a, como les decía hace un momento, no estamos como profundizando aún, pero sí es necesario que tengamos claridad esos dispositivos activos de red, qué función cumplen en mi red, para poder avanzar. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Interlimitada. La idea de esa evidencia es que ustedes comenzaran a pensar primero sobre la topología que debían implementar, cuál era la más práctica, ¿sí? Usted pudo haber propuesto otra diferente a una estrella extendida, es válido, pero pues ahí se va a comenzar usted a dar cuenta de lo que implica de pronto utilizar una que no sea tan práctica, ¿sí? A nivel de recursos, de costos. Algunos de ustedes, por ejemplo, plantearon un switch, perdón, un router por cada piso. ¿Válido? Sí. ¿Que no se puede hacer? Sí se puede hacer. Pero eso le va a implicar pues tener un equipo adicional como un router en cada piso, ¿no? Eso de pronto aumentaría la complejidad de la red innecesariamente. Por eso hablábamos de la topología estrella extendida o el árbol. Teníamos un router principal en la parte del primer piso, bueno, donde quisieran ubicarlos, pero un router principal donde recibíamos la conexión del proveedor de servicio de Internet, ¿no? Del ISP. Y a partir de ahí hacemos una distribución a los pisos, a los otros pisos a través de un enlace backbone, ¿sí? O sea, un enlace troncal para poder realizar la distribución en los siguientes pisos, ¿sí? Eso como ejercicio inicial. El objetivo, como les decía, era ese, que ustedes comenzaran a ver o a consultar, a preguntarse cuál topología se aplicaría de manera más práctica en ese escenario. No hablábamos de configuración, algunos de pronto ya tienen experiencia en los informes que he revisado que se enviaban configuración. Ya todo el proceso de direccionamiento, ¿sí? Ya hablaban de algunos informes que hablaron de VLAN, de redes virtuales. Eso lo vamos a ver claramente. Pero pues si tienen la experiencia, pues sí, yo igual hice la revisión sin ningún inconveniente. Se fueron un poco más allá de lo que se requería, pero bueno, está bien. ¿Listo? Entonces, para que por favor, recomendaciones, exploremos la herramienta, muchachos. Es importante que vayamos familiarizándose con Cisco Packet Tracer, porque pues nosotros vamos a estar en el ejercicio de simular. ¿Claro? Ah, y también aquí, como indica el compañero Gerson, ustedes también fueron vinculados a un curso de NECA, de introducción, ¿sí? Importantísimo que lo adelanten, muchachos. Dispongamos del tiempo para eso. Saquemos el tiempito, que es importante también lograr una certificación, ¿no? El curso es certificado. Todas esas certificaciones suman en nuestro currículo, nuestra hoja de vida. Entonces, nuestra hoja de vida profesional, para que por favor pues hagamos el ejercicio, ¿no? Ya que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y de paso pues hacemos, reforzamos toda la parte conceptual que nosotros estamos tratando de cubrir en estas sesiones en línea, ¿sí? Este ejercicio el ejercicio es simple, muchachos. Se consulte el material formativo, consulte estas grabaciones en el caso de que no asistan
no tengan posibilidad de asistir a estas sesiones sincrónicas. Y desarrollar las evidencias en los tiempos para que no tengamos el inconveniente de estar en una lista de llamados de atención o posterior plan de mejoramiento. Y sacar el tiempo, dedicarle las 1 o 2 horitas para avanzar. No esperar el fin de semana, de pronto tengan compromisos, entiendo, pero pues se les va acumulando el trabajo. Y de pronto pues no cumplimos, no entramos al incumplimiento. Me disculparán la voz, es que estoy un poquito agripado, entonces estoy aquí tratando de manejar el tema. Entonces, miren, hoy vamos a resolver una de las preguntas importantes que se hace. Es un tecnólogo, un técnico, un ingeniero. Es cómo determinar la red inalámbrica exacta que necesita una organización. Más que exacta, es la más práctica y la funcional, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender algo vital, que no todas las redes Wi-Fi son iguales, ¿no? Y el diseño depende de las necesidades del entorno. El diseño depende 100% de las necesidades del entorno, ¿listo? Y por eso, antes de instalar cualquier equipo, es absolutamente necesario planificar. Por eso, antes de pensar en configuraciones, debemos tener nosotros claridad de cuál es la red que voy a utilizar. Ya después, pues viene todo el asunto de comandos y de configuración de parámetros de esas redes. ¿Ustedes creen que los equipos Wi-Fi, por ejemplo, que podamos instalar en una cafetería pequeña, servirían para conectar los equipos de un hospital? ¿Qué creen, muchachos? No, eso no servirían, tocaría unos más robustos, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Más robusto, porque estamos primero hablando de que son muchísimos más usuarios en el hospital, ¿no? Y pues se requiere más seguridad en el hospital porque ahí tenemos información crítica, ¿no? Esa red va a conectar equipos médicos críticos. Es diferente, volvemos al tema de seguridad de la información, ¿no? Igual la idea es que toda la red, independientemente de su tamaño, pues cuenten con una seguridad, ¿no? Pero pues aquí debemos tener cuidado porque estamos hablando de un hospital, ¿no? Mucho mayor el nivel de seguridad que debemos tener que en una cafetería de bar, ¿listo? Listo, entonces recuerden que cada entorno es un mundo distinto, ¿no? Y el diseño debe adaptarse a la realidad en la que usted va a implementar esa red. Entonces, caso de estudio. Nosotros miramos aquí, quiero retomar nuevamente lo de el escenario que se planteó de Enter limitada, ¿no? Entonces, para aterrizar esto, lo que estamos, la idea de planificar al mundo real, bueno, o al caso de estudio de la empresa Enter limitada, la idea es que pues, recordemos el tema de los requerimientos que se tenían, ¿no? Recuerden que nosotros, o según se planteó inicialmente, cuando ustedes estaban haciendo el estudio de los planos, es que la empresa necesitaba conectividad inalámbrica total, ¿no? Recuerden que la empresa ocupa un edificio de 3 pisos, cuenta con diferentes áreas de trabajo, los usuarios requieren acceso permanente a la red y nuestro trabajo como tecnólogo es determinar qué red inalámbrica implementar para ellos. ¿Listo? Ese es el ejercicio y también en la siguiente evidencia, que es el informe de implementación, está aterrizado a este escenario, ¿no? Entonces, para que no olvidemos lo que hayamos hecho hasta el momento. Esto es un ejercicio basado en proyectos, ¿no? Por eso hay una relación, una estrecha relación entre las agencias que estamos trabajando. Entonces, si el edificio tiene 3 pisos, ¿qué creen? Podríamos comprar un router muy potente, ponerlo en el segundo y esperar que cubra todo el edificio. ¿Qué creen? Comprar un router potente y dejarlo en el segundo piso y esperar que con ese router se cubra.
No, tocaría, pues yo creería, profe, por piso, un router, ¿no? Porque en las paredes y todo eso no alcanzaría a dar la conectividad para todos los 3 pisos. Es exactamente lo que veníamos hablando de los obstáculos, ¿no? Algo que abordamos en una sesión anterior. Materiales reflectantes. Las placas de concreto del edificio pues va a debilitar o bloquear la señal, ¿no? Entonces, por eso, lo que hablábamos, o la evidencia de la lista de chequeo es importantísima, ¿no? La inspección física y el diseño es fundamental. Todos esos ítems para verificar que estamos construyendo la lista de chequeo, pues nos van también a dar un panorama mucho más claro sobre qué es lo que necesito, qué es lo que puedo y necesito, qué es lo que puedo instalar, implementar para darle solución a la necesidad del cliente. ¿Listo? Claro, muchachos, eso. Entonces, mire, ¿qué debemos analizar? Para nosotros no equivocarnos en el diseño, debemos analizar 5 factores que influyen directamente en la red. Las aplicaciones utilizadas, el número de usuarios, la capacidad requerida de la red, la frecuencia de operación y la tecnología Wi-Fi disponible. Es para que tengamos presente esos 5 pilares que van a ser nuestra guía cuando vayamos a implementar una solución Wi-Fi. Aplicaciones, número de usuarios, capacidad requerida de la red, frecuencia en la cual voy a operar y la tecnología Wi-Fi disponible. Entonces, miren, si de repente, por ejemplo, la empresa Enter Limitada contrata 50 empleados nuevos de un día para otro, ¿cuál de esos 5 factores es el que primero va a colapsar? ¿Cuál cree? ¿Cuál de esos factores? Capacidad requerida de la red. ¿Cómo? Capacidad requerida de la red. Eso. ¿Cuál de estos 5 factores es el que primero va a colapsar? Van a colapsar el número de usuarios. Número de usuarios. Número de usuarios y también la capacidad de la red, ¿no? Si yo aumento el número de usuarios, también estoy afectando o estoy alterando pues la capacidad requerida, ¿no? Si tengo más usuarios, pues requiero más capacidad. Entonces, con esto, cuando nosotros tenemos claro estos 5 factores, hay varios, pues hay otros adicionales, sí, pero estos 5 son los pilares para que nosotros podamos comenzar a hacer la implementación más adecuada. ¿Listo? Aplicaciones que van a utilizar, ya vamos a mirar una por una. Las aplicaciones que utilizan los usuarios, el número de usuarios, capacidad, frecuencia y tecnología disponible. Entonces, vamos a analizar una por una. Aplicaciones. Creo que ya habían visto ustedes algo con el ingeniero Juan Carlos, ¿sí? Respecto a esto. ¿Saben tener la posibilidad de revisar algo de esto, chicos? No. ¿No? No, señor. Bueno, entonces mire, vamos a empezar por el factor 1, que son las aplicaciones. Entonces, ese es el punto de partida de todo diseño. ¿Listo? Por eso lo dejamos como ahí, factor 1. Debemos entender que no todas las aplicaciones consumen los mismos recursos. ¿Listo? Algunas requieren muy poco tráfico, pero otras generan pues una altísima demanda de la red. Y son estas aplicaciones las que realmente determinan los requerimientos de nuestra red inalámbrica. ¿Listo? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Mandar un mensaje de texto por WhatsApp consume el mismo internet que ver una película de Netflix en 4K. No sé. Para ver el video se necesitamos mucho más ancho de banda. Exactamente. ¿Listo? Netflix consume muchísimo más capacidad de la red, ¿no? Más internet. Y tal cual, lo mismo aplica para los programas que usan las empresas. ¿Listo? Esa fue, o este escenario que le acabo de plantar, un escenario pues obvio, ¿no? Es para que entiendan que efectivamente pues el mismo ejercicio aplica para todos los programas que utilicemos en
o que se utilizan en la empresa. ¿Listo? Entonces, no todas las aplicaciones consumen el mismo recurso. Algunas requieren un poco de tráfico, otras generan altísima demanda. Y pues las aplicaciones determinan los requerimientos de la red inalámbrica. Entonces, vamos a mirar acá. Miremos, deme un segundo, creo que alguien está tratando de enlazarse. Listo. Entonces, mire, para clasificar ese tráfico, el tráfico que generan los servicios, lo vamos a ir así. Entonces, el uso de correo electrónico tiene un consumo bajo, ¿no? Para que tengan ustedes una referencia. Navegación web tiene un consumo medio. ¿Listo? Cuando hablo de navegación web normal, es entrar a Google, buscar, navegar. Consumo medio. Pero pues aquí viene el requerimiento distinto, ¿no? Videoconferencia, que estemos haciendo o que estemos utilizando de manera recurrente. Herramientas como Google Meet, Microsoft Teams, o este tipo de herramientas que me permiten hacer videoconferencias, ¿listo? Zoom, Teams, eso exige un consumo alto. Y pues también está el uso de streaming y servicios en la nube, ¿sí? Ya el streaming, ver un archivo, un video en streaming y pues hacer uso de recursos o servicios en la nube. Eso representa un consumo alto, ¿sí? Que usted tenga un servicio en nube y que esté pues haciendo de manera recurrente las consultas. Eso es, generalmente se ve en las organizaciones, ¿no? Usted tiene o contrata servicios de Microsoft en nube como en proveídos por Microsoft o AWS. Esas empresas les ofrecen a las organizaciones la posibilidad de tener sus aplicativos en nube, servicios en nube. Y pues ahí es donde nosotros debemos también analizar si efectivamente estamos haciendo uso de ese tipo de servicios, porque eso va a demandar más uso de la red. ¿Listo? Entonces, miren, si en una oficina, por ejemplo, quiero que piensen en lo siguiente. Si en una oficina todos las empresas, bueno, las empresas no, perdón, los empleados trabajan subiendo y bajando archivos pesados de la nube, ¿qué nivel de consumo tenemos ahí? ¿Consumo alto o muy alto? ¿Qué creen? Muy alto. Muy alto, ¿no? Si ese fuera el ejercicio, por eso hay que plantear el escenario y se pregunta, se consulta cuáles son los requerimientos y cuál es la dinámica de trabajo, qué aplicaciones utilizan. Eso es lo que está, estos factores son los que usted como tecnólogo debe tratar de establecer lo más cercano a la realidad, ¿no? Preguntar, bueno, ustedes tienen servicios en nube, normalmente los empleados que están haciendo, cómo trabajan, porque efectivamente pues no va a tener habilitado o si es una empresa pues la idea no es que estén viendo Netflix, ¿cierto? Estamos trabajando y estamos trabajando de pronto utilizando alguna serie de aplicaciones puntuales. Pero si nosotros no establecemos, por ejemplo, esto, es el escenario que les acabo de plantear, si no sabemos nosotros que trabajan subiendo y bajando archivos pesados, pues usted como no tiene eso en su radar no establecido, pues simplemente lo que hace es comprar o considerar un router económico, ¿sí? No tiene ningún problema, listo. Pero si realmente trabajan de esa manera y usted utiliza ese equipo, lo van a quemar, como pues el término de coloquial, ¿no? Lo van a quemar. Ese router pues no va a soportar la demanda, la capacidad que se requiere para poder gestionar el tráfico, ¿no? Entonces recuerden, importantísimo esto aquí, chicos.
esto no sirve para arriba. Sí. Las aplicaciones, señor. ¿No sería conveniente para ahorrar esfuerzo y tiempo instalar en todos los pisos, previendo de que vayan a utilizar un tráfico pesado, instalar equipos dispuestos para ese tipo de tráfico? La idea no es sobredimensionar, ¿sí? O sea, usted parte por eso el ejercicio que se hace, ¿no? De establecer cuáles son los requerimientos y hacer este análisis para que usted no sobredimensione. O sea, si usted sabe que son 50 empleados, usted no va a comprar un equipo para prever la gestión de 200, ¿sí? O los requerimientos que generen 200. Usted tiene una organización de 50 empleados que seguramente va a crecer, pero pues no va a crecer de esa manera exponencial, no va a pasar de 50 a 200. ¿Sí? De pronto dentro de sobredimensionar, pues sobredimensionar seguramente va a estar directamente reflejado o vamos a ver el efecto directamente reflejado en el presupuesto, ¿sí? Porque los equipos van a ser un poco más costosos. Por eso es necesario hacer todo este Gracias, asunto inspector. el asunto de la planificación, ¿sí? Claro, yo te entiendo. Y una vez compro, ¿por qué no compramos un equipo robusto y que no vaya a tener ningún problema, ¿sí? Pero pues debemos también pensar en el presupuesto, ¿no? Para no subutilizar los recursos que vayamos a comprar. ¿Listo? Sí, señor. Estos ejercicios son simples realmente. O sea, usted entra, se hace las consultas necesarias para mirar cuál es la capacidad realmente que requiere la empresa, ¿sí? Y este tipo de factores son los que uno termina analizando. ¿Cuál es el consumo de las aplicaciones? ¿Sí? Obviamente vamos a tener correo institucional, ¿sí? Los empleados van a estar utilizando esta aplicación, van a navegar seguramente, van a hacer videoconferencias también, ¿sí? Y de pronto esta se puede presentar, ¿sí? En las organizaciones que hayan que de pronto o tengan implementados servicios en nube. ¿Listo? En algunas empresas, profe, bloquean todo el tema de, digamos, de YouTube, redes sociales, todo eso. Que eso hace también que optimice la red. ¿Cómo? Qué pena, me hables nuevamente, qué pena. Te escuché, pero En algunas empresas, por ejemplo, bloquean todo lo que tiene que ver con YouTube, con lo que tiene que ver con streaming, sí, todo claro. eso por tema de, pues, para optimizar también recursos y redes. Ustedes van a ver de pronto, bueno, más adelante seguramente, esto de las políticas, ¿sí? Políticas, la gestión de un dominio, ¿no? Para que precisamente se evite ese tipo de cosas. No tener nosotros en una empresa no es simplemente o como tecnólogos de gestión de redes de datos, usted no va a llegar simplemente a una empresa a conectar equipos. Acá llegaron los 20 computadores de los empleados, los saqué de la caja, los conecté a un switch, internet, listo. Una red de datos, no, eso no es una red de datos. Esa es una red domiciliaria, de casa, es lo que usted hace en su casa. Usted en su casa lo único que requiere es proporcionar servicio de internet. Usted se limita a eso. Pero en una red empresarial, en una organización, pues ese no es el ejercicio que hacemos, ¿no? Nosotros ya hablamos de dominios, de servidores. Necesitamos que o los puestos de trabajo, los usuarios, más que los puestos de trabajo, los usuarios van a tener asociadas políticas, ¿no? Donde usted puede restringir el acceso a X o Y servicios, no solamente hablando de páginas web, se puede bloquear puertos de los equipos de trabajo. ¿Para qué? Pues para que de pronto no tenga la posibilidad de conectar una USB y extraer información, ¿sí? Todo ese tipo de políticas son las que usted termina, o toda esa administración de usuarios es la que termina haciendo una reorganizacional, una empresa, una red de datos como la que nosotros como tecnólogos estamos gestionando. ¿Listo? No solamente conectar equipos y ya, eso no funciona así. Entonces las empresas, como dice el compañero, normalmente implementan esas políticas, ¿sí? Para evitar pues que accedan a páginas que no deben acceder o que de pronto pueden incrementar el consumo también del tráfico, ¿no?
porque pues puede usted estar viendo de manera constante YouTube, pues eso va a generar tráfico. Listo. Factor 2, vamos al factor 2. Número de usuarios, la demanda de la red. Esto es pura matemática, ¿no? Más usuarios genera más tráfico, o simple, ¿no? La capacidad de nuestro access point o el AP. Debemos tener claro eso, ¿no? El término, ¿no? Cuando hagamos referencia a access point, pues que no quede alguno de ustedes por ahí como pensando, ¿y eso qué es? ¿No? Es nuestro access point, nuestro punto de acceso. La capacidad de nuestro AP debe compartirse entre todos los que están conectados, ¿no? Por lo tanto, pues el número de usuarios es lo que influye en la cantidad de access point que debemos instalar, siendo uno de los factores más importantes de diseño, ¿no? Más usuarios, generan más tráfico, la capacidad de compartirse entre todos y el número de usuarios influye en la capacidad AP. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos hace un tiempo también sobre el escenario en un centro comercial. Hay una red abierta y generalmente está pues muy inestable y también pues el acceso es muy inestable. ¿Por qué? Porque pues están compartiendo muchas personas un mismo AP, ¿no? Y seguramente ahí está el cuello de botella, se colapsó. Y no es que el servicio de Internet sea deficiente, sino que los equipos que estamos utilizando no son los adecuados. Y todo parte de la planificación. ¿Listo? Entonces, mire, si un router, por ejemplo, un router inalámbrico aguanta máximo a 30 personas conectadas al tiempo y tenemos un auditorio con 90, ¿cuál es la solución física, podemos decirlo, bueno, física matemática que debemos aplicar? ¿Ustedes qué creen? Si un router aguanta máximo 30 y tenemos un auditorio con 90, ¿qué harían ustedes? ¿Instalar 3 routers, 3 access point para repartir a los 90? Con la misma configuración de red Wi-Fi, según nos explicó ayer el ingeniero. Y ahí se triplicaría la capacidad de acceso. No instalarían 3 routers. Él ayer habló de access point. Se configuran 3 con los mismos datos de autenticación y nombre de la red Wi-Fi y de esa forma se triplicarían la capacidad de disponibilidad de la red. ¿Alguien más? Que escucho propuestas. ¿Cómo? Yo dejaría un solo access point y lo que hago es configurar como la frecuencia o la conexión de datos para que alcance para todos los 90. Profe, esos access point son gestionables, ellos se pueden de pronto configurar por medio de VLANs para separar el tráfico, ¿sí? Y cargar una de sus redes aparte. Depende del AP que haya adquirido, ¿no? Porque Sí, todos los colores y sabores, de los económicos hasta... Por ejemplo, en los Cisco, en eso se puede. Listo. Bueno, pero alguien pudo haber pensado que con 3 equipos, instalar 3 equipos solucionaría el problema, ¿no? Aquí hablando de simple matemática, ¿no? Si un AP soporta máximo 30, ¿sí? Supongamos, ese es el escenario, y si necesito cubrir 90, pues... Más ancho de banda. La deducción básica sería tener 3 equipos más, ¿no? O 2 equipos adicionales. Tener 3 equipos para dar cubrimiento a eso. Esto es simple matemática, ¿no? Si aumento el número de usuarios, pues se genera más tráfico y aquí es donde debo analizar las posibilidades, las que ustedes plantean. O pensar en instalar otros equipos o a través de configuración lograr hacer el cubrimiento. ¿Listo? Creo que está acá. Entonces miremos acá. Este ejemplo
comparando dos escenarios. En el escenario A tenemos 10 usuarios enviando correos electrónicos. Y en el escenario B, tenemos 100 usuarios haciendo videollamadas al mismo tiempo. Ambos requieren diseños totalmente diferentes, eso es claro, ¿no? Porque la capacidad necesaria cambia significativamente de un caso a otro, ¿no? Son los dos extremos, 10 usuarios con correo electrónico y 100 usuarios haciendo videollamadas. Entonces, ¿en cuál de los dos escenarios el cliente va a tener que invertir más dinero? En infraestructura. Infraestructura de red. Usuarios. En el B, ¿verdad? Es obvio que en ese escenario se va a requerir mayor inversión porque son más usuarios consumiendo cositas más pesadas, ¿no? Entonces, la necesidad de grandes exigen inversiones grandes. Por eso les decía hace un momento, debemos hacer todo este asunto del análisis para poder planificar y a nivel presupuestal no sobredimensionar, porque eso es dinero. ¿Listo? Si con un router A de 300,000 cubro la necesidad, no la cubro literal, es decir, que si llegan 2 usuarios más, ya comienza a ser inestable lo que se planificó. Pero si pues es diferente tener un router así de 300,000 a tener uno de 2 millones, ¿no? Pensando en que ese de 2 millones me cubra sin ningún problema cualquier situación que se presente. Pero pues eso es dinero, ¿no? Entonces hay que planificar, sentarse, hacer el ejercicio de eso que estamos haciendo, estos factores. Listo, estas aplicaciones se van a utilizar, cuánto puede consumirme, cuál es la dinámica de trabajo. Bueno, las aplicaciones, identificar al menos, ¿sí? Que usted no llegue, que usted esté esperando o compre un router para este escenario, pero el escenario real es el que vemos en el otro lado, el B. Después, obviamente, se va a quemar el router, ¿no? No vamos a dar cubrimiento a la necesidad y eso va a estar inestable. Entonces, ahí es donde comienzan a llamarlos ustedes. No hay conectividad. Y las quejas de los clientes, ¿no? La experiencia del cliente va a ser, de las personas, de los usuarios, pues va a ser malísima, ¿no? Se vaya a cargar una página y no cargó. Pero tienen un buen internet. Tienen han adquirido un internet de alta velocidad. Pero pues estas situaciones, o no dimensionar bien los equipos, hace que eso se vuelva un cuello de botella. No es el internet, es el problema de que se hizo una mala planificación. Listo. Sigamos. Factor 3. La capacidad de la red inalámbrica. Mire, aquí también debemos tener claridad sobre algunos conceptos. Aquí normalmente llamamos esto ancho de banda, la capacidad. ¿Listo? Pero de pronto, bueno, no quiero que se me confunda con otros términos, pero comencemos a adoptar la terminología técnica, ¿listo? Cuando hablamos de la capacidad, normalmente hablamos de ancho de banda. Esto representa la cantidad de información que puede transportar la red al mismo tiempo, ¿listo? Esta capacidad depende de la tecnología que utilicemos y debe ser suficiente para todos los usuarios y las aplicaciones. Porque una capacidad insuficiente pues va a generar congestión, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es cuellos de botella. La capacidad insuficiente genera congestión. Pero solamente porque no estamos haciendo un ejercicio de planificación para el diseño, ¿listo? Entonces, si imaginamos que el ancho de banda, es una autopista, ¿qué pasa si tenemos una autopista de un solo carril y metemos 500 carros al tiempo? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Hace trancón. Hace trancón, ¿verdad? Hace trancón y nadie avanza. En las redes el trancón es la típica pantalla congelada o el video que se queda cargando. Cuando usted ve eso, porque hay un trancón, una congestión en la red por el consumo que se está haciendo por parte de todos los usuarios que están conectados. ¿Listo? Entonces recuerden, ancho de banda, capacidad de la red inalámbrica. ¿De qué depende la capacidad? Pues acá hay unos factores técnicos de las redes inalámbricas. Entonces, para evitar nosotros esos trancones, nosotros necesitamos saber de qué depende la capacidad
la capacidad, ¿no? Son varios elementos, depende del estándar Wi-Fi que nosotros estemos utilizando, el tipo de access point que compremos, la frecuencia de operación, la cantidad de usuarios conectados y la configuración de la red. Entonces, si yo convenzo, por ejemplo, al jefe a comprar un access point el más caro del mundo, un Cisco de los últimos, de la última generación, pero ya como técnico, tecnólogo, hago una mala configuración, pues la red que creen va a funcionar rápido, ¿o qué va a pasar? Usted convenció al jefe de comprar el access point más caro en el mercado y como tecnólogo hizo una mala configuración. ¿La red va a funcionar rápido? No, señor, va a presentar un pérdida. Claro, sí. Los equipos buenos no sirven de nada si están mal configurados. Usted tiene, ahí como coloquialmente dicen, tiene un Ferrari para vender merengón. Usted tiene un buen equipo, pero si no hace una correcta configuración, pues de nada le sirve, ¿no? Entonces, el hardware y nuestro conocimiento deben trabajar de la mano, ¿no? Si usted está solicitando un router, una AP de cierto fabricante, es porque usted llegó a través de un análisis a que ese equipo es el que usted necesita para dar cubrimiento a lo que requiere. Y no simplemente porque sí. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque todo es dinero, ¿no? Y pues el factor crítico también a nivel de implementación es el presupuesto disponible. Si su empresa tiene un músculo, o la empresa donde esté trabajando tiene un músculo financiero para comprar todo Cisco, es que lo hagan. Pero usted normalmente no va a encontrar eso. Va a encontrar otro tipo de equipos de menos robustez, pero que seguramente hacen posible el funcionamiento de la red sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se hizo un análisis y una planificación. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente estos acá. Factores, perdón. Estamos en el factor 3. Esto, estándar, un segundo, creo que quedó duplicado. Bueno, estándar Wi-Fi, ¿sí? Entonces, ¿sí habían leído sobre eso, chicos, el estándar? ¿No? Entonces, ese factor es la tecnología utilizada por la red inalámbrica, el estándar Wi-Fi. Esto es como las generaciones de los celulares. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, esa 802.11n, que comercialmente se llama Wi-Fi 4. Está la otra 802.11ac, que es la Wi-Fi 5. Y está la Wi-Fi 6. Cada generación mejora drásticamente el rendimiento, ¿cierto? Cada generación mejora el rendimiento. Entonces, para que tengamos claro esto, usted puede ver en su equipo, bueno, con su portátil, con los portátiles, usted puede ver el estándar en el que está trabajando su equipo. Ahí impreso al lado del touch mouse. Usted puede ver ahí, algunos equipos traen ahí en qué estándar está trabajando, qué estándar trabaja su equipo. Para que tengamos referencia de eso, ¿no? Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Entonces, lo mismo. Nosotros debemos saber qué estándar voy a trabajar. ¿Listo? No es simplemente comprar el AP porque sí. Entonces, cuando ustedes compran un celular último modelo, ¿qué versión de Wi-Fi quiere que tenga integrada en sus especificaciones? Algunos dispositivos ya vienen para el Wi-Fi 6. Eso. Hagan el ejercicio de revisar ustedes, consulten en internet de cuál es el estándar Wi-Fi que trabaja el celular que actualmente tiene, ¿sí? Para que vayamos entendiendo eso y le aterricemos algo cotidiano nuestro. Que no, ese ejercicio hace que no nos olvide, ¿sí? Este asunto. El celular que yo tengo es... En las barritas del Wi-Fi, en el celular, ahí le aparece, por ejemplo, acá en mi casa, la empresa con la que nosotros trabajamos, la que yo trabajo, estamos instalando los últimos que son Wi-Fi 6. Entonces en el teléfono ya aparece la barrita del Wi-Fi y le sale un 6. Ah, ok. Y los que son 5, pues le sale un 5 o si no 4. Listo. Entonces, vamos a hacer una comparación rápida aquí general
sobre estos estándares. ¿Listo? No nos vamos a profundizar el tema para que no nos vayamos a confundir. Entonces, Wi-Fi 4 es adecuado para necesidades básicas. ¿Listo? Wi-Fi 4. El 5 nos ofrece un mayor rendimiento y mayor velocidad. Y el 6, ahí como el cuento es la joya de la corona, ¿no? Porque es el que está optimizado para conectar muchísimos usuarios al mismo tiempo sin que la red colapse. ¿Listo? Recuerden, la elección siempre depende del escenario. No voy a comprar un Wi-Fi 6 o un equipo con un estándar Wi-Fi 6 para trabajar en una red básica, ¿no? Tiene que comenzar a establecer, a caracterizar los equipos que voy a utilizar. Entonces, si usted lo contrata para instalar internet, por ejemplo, en el estadio El Campín, donde hay miles de personas al mismo tiempo, pues ¿cuál deberían comprar? Deberían comprar un 6, ¿no? Porque el 6 está diseñado, esto está diseñado para multitudes. Seguramente en algún centro comercial colapsa el asunto porque tienen un equipo que no está diseñado para eso. Pero la persona que le instaló, pues, o no tiene el conocimiento adecuado, o simplemente asumió porque le funcionó el que compró le funcionó en otro escenario diferente. Listo, en el colegio que le hizo una instalación de una AP bajo que utiliza esa tecnología y funcionó. ¿Por qué no va a funcionar acá? Es ahí donde se cometen los errores. ¿Listo? Entonces, para que tengamos la referencia, recordemos, Wi-Fi 4, 5, 6 hace referencia al estándar y la diferencia va a ser el rendimiento, ¿no? El otro factor de que hablábamos era la frecuencia. Bandas utilizadas por las redes inalámbricas. Eso también creo que lo vieron con el ingeniero Juan Carlos. Entonces, este último factor de diseño son las bandas de frecuencia, ¿no? Como tecnólogos, nosotros configuramos esto cuando estamos haciendo este asunto de implementación de la red. Entonces, tenemos la banda de 2.4 GHz. Esa nos ofrece mayor cobertura. Miren el dibujito, el esquema. Entonces, si usted está trabajando en esa banda de 2.4, pues voy a tener mayor cobertura, va a llegar más lejos. Y la banda 5 nos ofrece mayor rendimiento y velocidad de internet. Pero pues la diferencia es que la 5 no tiene la misma cobertura de la 2.4, ¿no? Y lo mismo, fíjense, la 6 incorpora más recursos para las redes más modernas, ¿no? Entonces, nuevamente, la elección depende del entorno. Entonces, en su casa, por ejemplo, quiero que piensen en lo siguiente. Bueno, en su cuarto, están en su cuarto y el router de la casa está en la sala a 4 paredes gruesas de distancia. ¿A cuál de las dos redes se conectarían en su celular? ¿A la 2.4 o a la 5? 2.4, ¿cierto? Porque llega más lejos y atraviesa mejor las paredes, ¿no? La 2.4, recuerden siempre eso, mayor cobertura. Hay equipos que son, bueno, los equipos son duales también, ¿no? Trabajan en la frecuencia 2.4 o trabajan la 5. Seguramente los 6 también permiten eso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Listo. Entonces, mire, teniendo todo esto en cuenta esto que acabamos de revisar, ¿cómo seleccionamos un access point? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, lo seleccionamos basado en las necesidades que tenemos, ¿no? Nosotros vamos a usar variables, cantidad de usuarios, aplicaciones utilizadas, cobertura que se requiere en metros, el estándar Wi-Fi soportado y, por supuesto, el presupuesto disponible del cliente, ¿no? El cliente tiene X cantidad de dinero para implementar esa red inalámbrica. Entonces, si el cliente tiene un presupuesto muy, muy bajito, pero necesita conectar una oficina entera, ¿qué debemos decirle con total honestidad? ¿Qué le dirían ustedes a ese cliente? Hay un presupuesto bajo y necesita conectar una oficina entera. ¿Qué le dirían ustedes al cliente? ¿Qué respuesta le darían? Que bueno, pues que le podemos dejar esa instalación, pero pues no se le va a garantizar que
tenga buena navegación. Exactamente. Sí, uno debe ser honesto con eso, ¿no? Porque es que el cliente no conoce el tema, obviamente, a nivel técnico. Y después dice, no, la persona que vino hizo esto, o el tecnólogo que vino a hacer esto, no sabe el asunto. Pero no es que no se sepa, sino que de pronto nosotros no somos honestos. Y honestos al indicarle, pues, qué podía pasar con eso, ¿no? Con ese nivel de presupuesto. Que los equipos que yo podía adquirir, pues no van a garantizar, como decía el compañero, garantizar de pronto todas las capacidades o las funcionalidades para muchos usuarios o para aplicaciones pesadas. ¿Listo? Entonces, nuestro deber también es asesorarlos técnicamente para que hagan una buena inversión. ¿Listo? Pero recuerden siempre esto, ¿no? O tengámoslo presente. Yo esta presentación, ese recurso se lo cargo en plataforma. Cantidad de usuarios, aplicaciones utilizadas, cobertura requerida, estándar Wi-Fi soportado y presupuesto disponible, ¿no? En relación aquí al escenario, por ejemplo, de Enter limitada, volviendo a este caso, vamos a analizar la infraestructura propuesta, ¿no? Para resolver la necesidad, nuestra tarea será primero, pues, estimar la cantidad de usuarios por piso. Ojo con lo que estamos hablando en este momento, porque es parte del informe de implementación de red inalámbrica, la otra evidencia que ustedes van a construir. Entonces, usted estima la cantidad de usuarios por piso, identifica aplicaciones utilizadas, define el estándar Wi-Fi adecuado para ellos, ¿sí? Entonces dice, bueno, va a trabajar 4, 5, 6 y luego pues va a seleccionar el número de access point requeridos. Ahí es donde está también lo de SatSorbe que ustedes ya vieron también con el ingeniero Juan Carlos para establecer coberturas, ¿sí? Hay otra herramienta, un segundito. Hay una herramienta, no sé si la tengo acá, esta herramienta también, de pronto la revisamos con más detenimiento en la próxima sesión. Esta herramienta se llama NestSpot, ¿sí? Y va a permitir hacer la construcción de los mapas de calor para el cubrimiento de la cobertura de la red inalámbrica. ¿Listo? Entonces también aquí usted puede encargar el plano, usted diseña un plano, carga el plano y hace la ubicación de un plano 2D y puede ubicar las paredes para hacer, mirar esta potencia de señal que está recibiendo cada uno de los puntos. Para comenzar a reubicar. Estos ejercicios de SatSorbe casi no se hacen. Las personas les decía, esto lo hacen de manera empírica. Entonces asumen que si lo ubico aquí, o asumen la mejor ubicación del dispositivo. Y para eso están estas herramientas. No se tarda uno mucho, pero bueno, invierte unos minuticos ahí, pero por lo menos tiene una ubicación soportada técnicamente, ¿sí? Nosotros somos tecnólogos, debemos tratar de hacer esos soportes, las decisiones soportadas con algo técnico, no simplemente porque creo que ahí va a funcionar. Entonces la vamos a revisar como parte de la próxima sesión. Spot también me permite hacer análisis de otras cositas, como para que tengan diferentes alternativas de hacer un SatSorbe. ¿Listo? Si ahí hicieron el ejercicio con la aplicación que les compartió el ingeniero Juan Carlos, en su celular, conectarse y mirar qué pasa. ¿No? Eso lo debemos hacer, chicos. Ahí están las aplicaciones, el ingeniero les compartió. Por ahí he utilizado algo, es una que dice Wi-Fi HealthMap. Eso, descarguemos, traten de irse familiarizando con estas herramientas que ustedes como tecnólogos van a utilizar, muchachos. Hay algunas gratuitas, otras de pago, como todo. Pero, pues, si el instructor en alguna sesión le sugirió, pues la idea es que vayamos explorándola, ¿sí? Eso todo nos va a ir aclarando el panorama y a nivel conceptual nos va a servir mucho cuando usted ve en su celular eso funcionando. Ese tipo de aplicaciones. Que usted trate de hacer un mapa de calor de su propio hogar y de pronto se percata puntos ciegos y hace la prueba. Ah,
el chat server me está diciendo que aquí la señal es muy débil y que usted vaya y trate de acceder y que no pueda, o que aquí está la señal mucho más fuerte. ¿Recuerdan cuál era la unidad en la que se está midiendo la potencia? ¿Qué unidad es, muchachos? Decibeles. dBm, ¿no? No, dB. Eso es lo que me marcan en el chat server, ¿no? Listo. Sí. ¿Qué pasó acá? Aquí finalizado, sí. Entonces, para concluir, pues llevemos... perdón. Volviendo al caso acá, antes de que se me olvide. Esto es lo que ustedes van a terminar haciendo en el próximo informe, ¿no? Entonces, ¿cómo logran ustedes averiguar qué programas usa la empresa y cuánta gente trabaja por piso antes de diseñar? ¿Cómo ustedes averiguarían eso? Usted llegó a Enter Limitada, va a implementar la red Wi-Fi, pero usted necesita averiguar qué programas usa la empresa y cuánta gente trabaja por piso. Se puede por el número aproximado de equipos que están, digamos, en los escritorios. Eso, cuando usted está haciendo la inspección de la infraestructura, usted va a comenzar a percatar de ese tipo de cosas que hay ahí, pero también pues, le pregunto directamente al cliente, ¿no? ¿Ustedes qué utilizan acá normalmente? ¿Hacen esto, hacen lo otro? ¿Utilizan servicios en nube? ¿Hacen de manera recurrente el uso de aplicaciones o herramientas de videollamada? Bueno, lo que hemos visto, lo que les decía hace un momento, ¿no? Identificar las aplicaciones que utiliza el usuario. O sea, hace un escaneo ¿de qué? Se hace un escaneo para mirar cuántos equipos hay conectados en esa infraestructura. Sí, sí, todo es válido. Lo importante es consolidar la información, recopilar la información que a usted le permita diseñar. ¿Sí? Y el diseño inicia conversando con el cliente y analizando los espacios, ¿no? Usted está con el cliente, bueno, ¿qué es lo que utilizan normalmente ustedes? Que eso muchas veces se omite y puede pasar lo que veíamos, un cuello de botella porque se implementó una red que no estaba o que no estaba dando cubrimiento a las necesidades reales del cliente. Listo, entonces, no sé qué pasó acá. Para concluir, llevémonos estos aspectos claves, ¿no? De las aplicaciones son las que determinan la demanda de la red, la demanda real. El número de usuarios afecta directamente el diseño físico. Ojo, el número de usuarios afecta directamente el diseño físico. La capacidad se debe ajustar a las necesidades reales. La capacidad se debe ajustar a las necesidades reales. Hay nada de adivinar. Eso es lo que es normal. Bueno, muchas veces se ve por ahí. No, es que a mí se me ocurre que, o creo que eso tiene que ir soportado de alguna manera. El estándar Wi-Fi es el que influye en el rendimiento final. ¿Listo? Y la selección de la P no es al azar, es una decisión técnica fundamentada. Eso quiero que se lleven hoy. La selección del access point debe ser una decisión técnica fundamentada, no porque sí. ¿Listo? Se averigua, va a consultar un access point, ahí va a averiguar qué son los estándares que se puede trabajar, bueno, en fin, todas las características técnicas en la hoja de características de ese equipo. Y usted a partir de ahí debe establecer si ese equipo es el que le resulta útil o práctico para eso. Entonces usted va finalmente a seleccionar el access point a partir de una necesidad puntual. Si usted no identifica la necesidad, pues no sabe qué access point comprar. Y depende de todo lo que hemos visto, ¿no? Los usuarios, la tecnología que va a utilizar, en fin. Como conclusión, quiero que ustedes me digan por qué es un error grave ir a comprar un access point antes de haber hecho las preguntas sobre usuarios y aplicaciones. Porque hay un riesgo a comprar algo que no va a servir.
¿Listo? Sí, porque podemos terminar comprando un equipo que se quede corto, ¿no? Y se bloquee, o gastar mucho dinero en algo que no se necesitaba. Eso es lo que quiero que también se lleve presente. Es la sobredimensión, pues no es una práctica buena. Es decir, voy a comprarme un equipo full para que no tenga problemas, pero pues eso es dinero, ¿no? Usted termina comprando y gastando mucho dinero en algo que no necesitaba. Y la idea tampoco es irnos al otro límite, comprar lo que se ajuste de manera literal. Que si aumentó en algo la necesidad de capacidad, ya no, la red no debe funcionar. No, también estamos cometiendo otro error, ¿no? No irnos a los límites, sino a diseñar de tal manera que pueda dar cubrimiento a la necesidad actual y a una posible ampliación de requerimiento. Pero dentro de lo normal, ¿no? No, que pasé hoy de 20 empleados y mañana tengo 200, porque pues es un cambio atípico, ¿no? Usted establece las necesidades, pero pues a partir de ahí trata como irse un poquito por arriba ese requerimiento, pero no tan arriba porque termina gastando dinero, ¿listo? Ustedes ya tienen la mentalidad, en este punto debemos ya comenzar a tener mentalidad de diseñadores de redes, ¿no? Para que se percaten de que todo ese ejercicio que estamos haciendo es para llevarlos a esto. Se sienten a hacer a implementar una red a partir de una decisiones técnicas fundamentadas y no simplemente porque sí. Entonces la primera parte, y por eso estamos haciendo todo este ejercicio de listas de chequeo, y la otra evidencia, que es el informe de planeación de implementación de red inalámbrica. Entonces, vayamos haciendo uso de nuestro tiempo, el mejor uso del tiempo. Ustedes ya o tienen esta semana y la otra para construir la lista de chequeo, pero pueden ir avanzando en esta evidencia. Recuerden, ustedes tienen acceso a la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, mira, aquí nosotros tenemos la lista de chequeo, estamos trabajando en esta evidencia. De la inspección de la infraestructura física, yo les compartí el Excel como guía de los ítems, cómo podrán presentarlos, ¿sí? Y aquí teníamos todo el escenario, ¿no?, que estamos trabajando. Y está la lista de chequeo, ubicación, cumple, no cumple, observaciones. Y recuerden que esta lista de chequeo, por si se les ha olvidado, la íbamos a hacer bajo el rol. Nosotros íbamos a desempeñar el rol, pues, de tecnólogos que hayamos sido contratados por Enter Limitada para hacer el proceso de revisión, ¿no? De la revisión de la infraestructura. Pero íbamos a trabajar con los planos que nosotros mismos diseñamos. Eso para que ustedes se percataran. De pronto, en el primer ejercicio del taller de interpretación con planos, pues ustedes no tenían en el radar todo ese tipo de cosas que hemos cubierto en las sesiones posteriores, y que de pronto usted ubicó los puntos de renta al parte, o bueno, lo hizo en su momento porque desconocía esto que estamos cubriendo. Pero que ahora, cuando esté haciendo la revisión de la infraestructura, diga, bueno, aquí tengo un error, o creo que no es tan práctico acá, o debe haber tenido algo adicional acá. Eso es lo que esperamos nosotros como instructores, que ustedes comiencen a descubrir, ¿sí?, en estos ejercicios, y que no se convierta esto, muchachos, y aprovecho acá el break, para hacer el anuncio de, por favor, que esto no se nos convierta en simplemente entregar las cosas por entregar, ¿listo? He visto que están utilizando mucho herramientas de inteligencia artificial. ¿Válido? Sí, claro, pueden utilizar. Pero por favor, que interioricemos lo que estamos obteniendo como respuesta de esa IA, y no simplemente entregaron por dar cumplimiento a las fechas, que a usted se le convierta esto en simplemente
utilizar la IA para entregar las cosas, ¿listo? Porque en certificado de tecnólogo o gestión de red de datos sale a su nombre, no es coautoría de ChatGPT o otros. ¿Listo? Recomendación, por favor, para que por favor lo tengamos ahí en el radar. Esto construyemos, tratemos de hacer los ejercicios de manera, bueno, utilicen la herramienta IA, pero tratemos de hacer esto de manera honesta para nosotros, porque ustedes son los que van a ser tecnólogos, ¿listo? Entonces, mira, aquí está la evidencia, la siguiente evidencia, que es el informe de planeación. Ese informe de planeación ustedes van a trabajar del 6 de julio al 12, tienen una semanita. Entonces, como tienen una sola semanita, la recomendación es que desde ya vayan trabajándola. Entonces, aquí es necesario, dice, la lectura y análisis del material de formación, configuración de gestión de dispositivos, configuración y gestión de dispositivos electrónicos. Y hay un anexo ahí. Revisen si la guía les sugiere que revise ese material para el desarrollo de la actividad, pues hagámoslo, muchachos. Aquí se continúa con la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, a través del cual usted resolverá el problema de aplicación de la actividad anterior correspondiente a los pisos. Volvemos a los 3 pisos, volvemos con enter limitada. Y aquí lo mismo, vamos a entregar, miren, aquí cuál es el objetivo. Con base en la lista de chequeo elaborada, entonces fíjense que lo que usted elaboró va a trabajar con lo que usted está elaborando previamente. Entonces, con la lista de chequeo elaborada, en la evidencia anterior se debe realizar la planificación para la implementación de la red inalámbrica del edificio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: requerimientos técnicos y humanos, normas a utilizar, cronograma de actividades, presupuesto aproximado. Las siguientes tablas muestran un ejemplo sobre cómo podría presentar el cronograma y el presupuesto aproximado. Fíjense, aquí está. Adopten esa tabla para presentar el cronograma, fecha, día sale, y vayan mirando un ejemplo, o la próxima semana lo vemos. Así como en las evidencias anteriores, seguramente les prepararé aquí unos ejemplos para que tengan como una guía. Y aquí está lo del presupuesto. ¿Listo? El informe debe contener, ojo, mantener por favor también el formato de entrega definido en la guía. En la guía, por ejemplo, para el taller de los planos dice había que entregar una carpeta así, dentro de la carpeta así es el informe en PDF, el Excel con el inventario y otro documento en PDF con los 3 planos. Pocos siguieron el lineamiento. Recibí o entregas parciales, omitían el documento de los planos, simplemente mostraban los planos en el informe, entregaban el inventario como un Word, en fin. Entonces, para que nos vayamos ajustando a los formatos de entrega. Mire, ustedes aquí van a entregar un informe que va a contener eso: requerimientos técnicos humanos, normas a utilizar, cronograma de actividades, presupuestos, topología de propuesta de la red, conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Máximo 15 hojas. PDF. Máximo 15 hojas. ¿Listo? Por favor, que tengamos claridad sobre eso. No van a entregar una tesis de grado, ¿no? Para hacer esta evidencia. También 2 personas entregaron para el taller de los planos un documento que se suponía no debe superar las 5 páginas y entregaron como 10. ¿Listo? Es para que nos ajustemos a esto. Listo, muchachos. ¿Preguntas? ¿Observaciones? Yo pregunto, si yo tuve, digamos, en los planos algunas cositas que no quedaron bien hechas, ¿yo puedo modificar esos planos nuevamente o ya los dejo así y trabajo en base a ellos? La idea es que trabajes en base a ellos, pero si crees que, bueno, si quieres hacer el ajuste, pues sí, pero un ajuste mínimo, ¿sí? O sea, la idea no es que rediseñemos, reubiquemos, ¿no? Porque pues el ejercicio precisamente es ese. Si no, se en el hizo, mío sería quitar 2 elementicos que no deberían ir ahí. eso sí. Y si quieres, haz la observación. O sea, en el plano indicas que sobre el plano original se hizo este ajuste, para que uno tenga claridad, pero es válido, sí, lo pueden hacer,
pero lo que les digo es que no vayan a rediseñar todo, ¿no? Porque entonces entraremos a hacer otro ejercicio y no sobre el escenario que estamos ya trabajando. La idea es que esto es una estrategia basada en proyectos y que sea, pues, están enlazadas las evidencias que estamos trabajando. Fíjense que el informe de planeación está enlazada con la lista de chequeo que usted está generando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias. Creo que hasta ahí vamos a dejar la sesión de hoy. Les agradezco la participación. Por favor, demos cumplimiento a las fechas de entrega. Nosotros podemos dar ampliación, ¿sí? Como algunos instructores lo han hecho, que se amplía una semanita más, pero pues la idea es dar cumplimiento al cronograma de ejecución, porque se nos comienzan a acumular cositas, tanto a ustedes como a nosotros, porque estamos, lo ideal sería nosotros esa fecha recibir todas las evidencias para hacer la evaluación y retroalimentación correspondiente, y no que queden algunos por ahí, que no nos acostumbremos a esperar un plazo, ¿listo? Nosotros ampliamos plazo, aquí internamente como equipo ejecutoras tomamos la decisión. Bueno, miren muchachos, instructores, compañeros, vamos a hacer esto. Hay algunas personas que tienen pendientes todavía evidencias de la fase de análisis. Por favor, ustedes hacer el ejercicio, háganlo esta semana, muchachos. Vaya, revise sus calificaciones. Usted debe estar con todo aprobado. Si no, pues identifique los pendientes. Yo iba a hacer el ejercicio de semanalmente enviarles a ustedes eso, pero pues estoy todavía decidiendo. Pero la idea es que ustedes como dueños, ustedes son dueños de su proceso. Yo debo estar constantemente revisando. Algunas personas me han escrito que pues uno ha usado también como instructor a cometer errores, ¿no? Yo me había equivocado por ahí en una retroalimentación. Pues alguien me escribió, instructor, esto, lo otro. Ah, claro, sí, señor. Porque están pendientes del proceso, ¿sí? Y revisar la retroalimentación, no simplemente mirar, aprobé, ya, con eso tengo. No, revisen, porque si no tuvo los sobre 90 es porque tiene que, yo les puse, les dejaba en la retroalimentación algunas acciones de mejora, ¿sí? Aprobó, pero les digo, como un plan de mejoramiento, ¿sí? Mire, usted puede hacer eso para la próxima, no olvide esto. Obtuvo los 70 puntos, 75, menos de 80. Entonces seguramente puede mejorar ciertas cositas. Para que por favor también lo tengamos presente, ¿listo? Dice Erson, ya hay Wi-Fi 7, sí, de 8.8, ¿no? Entonces, muchachos, muchas gracias. Por favor, hagan el ejercicio de las calificaciones. Porque la idea es que vayamos nivelando, ¿sí? Que si usted, por ejemplo, identificó que necesita entregar algo en la fase de análisis y nosotros ya obviamente hacemos el ejercicio como equipo ejecutor de identificar los aprendices que tienen sus pendientes, pero que de pronto se nos pase a hacer la habilitación de otro intento, que usted vaya y revise y diga, bueno, yo voy a entregar esta evidencia y no puedo, instructor, a mí me escriben por el interno, por WhatsApp. Toda esta semana me han escrito a raíz de, primero, lo que pasó con la evidencia del taller, y segundo, para ampliar otro intento, porque algunos habían hecho ya 2 intentos. Entonces, hombre, comuníquense de manera interna, como escriben al correo, instructor, estoy en esta situación, quiero presentar esto, para ver cómo nos nivelamos y no dejar esos pendientes porque pues vamos a entrar a un plan de mejoramiento. Y un plan de mejoramiento es una actividad, otras cositas, actas, reuniones, y pues la idea es que no lleguemos allá, ¿no? Que hagamos las cositas en los tiempos. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Cualquier novedad, inquietud, recuerden comunicarse con la vocera o con el suplente de vocero, que también le apoya en las actividades. Y ella canaliza, me informa, ¿listo? Como líder de la ficha. Muchachos, buenas noches, muchas gracias nuevamente. Gracias, buenas noches.